La pregunta que el autor lanza al lector es importante. ¿Dónde quedó el papel protagónico de los sindicatos locales o federados y las posiciones estratégicas que ejercían los obreros al seno de las unidades productivas? O más aún, Amaro decidió complejizar el planteamiento al articular en la construcción teórica del concepto de clase obrera el asunto de los derechos laborales constitucionalmente otorgados a los proletarios nacionales y sobre todo a los zacatecanos. Ese es precisamente una de las aportaciones disciplinares que René lanza a los posteriores análisis de la clase obrera zacatecana. Es cierto, el autor no partió de la nada, ya existen algunas ideas que otras y él mismo ya había desarrollado en relación a las mutualistas, las huelgas, los sindicatos y los derechos laborales. Reitero, el mérito de este trabajo es conformar a manera de una metáfora y siguiendo a mi querida doctora Mariana Terán, René logra bosquejar ese inmenso cuadro de la conformación de la clase obrera zacatecana desde sus primeros pininos con los gremios hasta el momento coyuntural que articula el derecho laboral de nuestro presente, que es la ley laboral de la cuarta T en el año de 2019. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Ahí va mi comentario crítico. ¿Para qué me invitas si ya me conocen? A René le faltó desarrollar más el aspecto del que siempre platica conmigo y con nuestra doctora Mariana Terán. Trinidad García de la Cadena y su relación con el comunismo zacatecano. Su tesis principal está allí presente. Cito: el desarrollo de la clase obrera local quedó subsumido al atraso económico, determinado por un sector minero moderno, pero denominado o dominado más bien por empresas extranjeras. Fin de cita. Este tratamiento no le dio para ampliar más el análisis y trasladarlo al aspecto que a mi parecer es el más interesante, el ideológico. Me hubiera gustado que Amaro Peñaflores entretejiera y caracterizara más finamente los rasgos de ese comunismo zacatecano decimonónico, tal vez para un posterior análisis, doctor, y que se puede, dado que su servidora ya hizo la taracha de poner en la mesa historiográfica al gran círculo de obreros de Zacatecas. René desarrolló más las figuras de Antonio Chávez Ramírez y de José Inés Medina, Tomás Leal y Francisco Vela. Creo que así como lo hizo Illaves para el caso de Plotino Rodacanati, es decir, el primer socialista mexicano, de origen griego, Amaro puede hacerlo para el caso de Trinidad García de la Cadena. Aquí le lanzo, doctor Amaro, la provocación académica que sabe que me gusta hacerle siempre. No me queda más que arrojar algunas ideas al público de lo que encontrarán en este nuevo e importante libro sobre la clase obrera, un adecuado y suficiente estado de la cuestión historiográfica en relación a los trabajadores zacatecanos y mexicanos, la articulación industrial de Zacatecas en relación al artesanado, los proletarios y los trabajadores agrícolas, las interesantísimas sociabilidades de la muerte que él interpreta en la Mundo Cooperativa Obreros Libres, la huelga de Sombrerete y la aportación empírica que sé y que vi con mis propios ojos de cómo le costó a René Amaro entretejer, yo le ayudé tantito, aunque él no lo diga, los amparos laborales de los trabajadores ferroviarios zacatecanos que ya entran en escena en el tapiz de la historia local. Además analiza la Cámara Obrera de Zacatecas y finalmente, de manera reiterada, en ese epílogo que para mí, finalmente el autor dio el salto a lo necesario. Un intento de epistemologizar el concepto de clase obrera mexicana en relación a los zacatecanos que había quedado sueltos en algunos análisis anteriores. Muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.
Gracias, doctora. Pues también agradecemos la presencia de algunos profesores quienes iniciaron trabajos de este tipo aquí en Zacatecas, y en el caso del doctor Francisco García Rosales, agradecemos la presencia, doctor. Y recordamos con agrado cuando en algún seminario invitó a la doctora Amaro para que desde entonces nos platicara y nos diera a conocer toda esta secuencia de los artesanos, de los artesanos hasta los sindicatos. Entonces hemos visto pues ya el trabajo de René durante más de 20 años, después del inicio de la maestría en Historia, no recuerdo exactamente la fecha, pero más de 20 años. Y también pues ha consagrado parte de su tiempo a actividades de docencia, no únicamente en este campo, sino también en la educación. También agradecemos al doctor Marcelino Cuesta por su presencia, responsable del doctorado en estudios contemporáneos, a la doctora Mariana, al doctor Edgar, y pues a todos los profesores, al doctor Fernando Villegas, a todos quienes hemos conformado una comunidad que estamos comprometidos con estos trabajos. Ya ustedes verán el texto, ahorita nada más es una pequeña presentación de él. Y también les damos las gracias a la doctora Xochitl Magentes por el espacio, por la oportunidad que nos da de estar aquí en este espacio. Les damos la palabra también a otro historiador importante para que nos dé su punto de vista desde el libro, pero también desde tu experiencia, Carlos, porque sabemos que tienes bastante experiencia, te formaste en estas calles, en estas luchas. Adelante, Ana. Buenas tardes. Pues todavía medio enfrentado y empinado y encuadrado. Creo que lo voy a hacer a capella. Bueno, pues leer este libro implicó varias cosas, movió varios tapetes, movió tapetes emocionales y también racionales, movió conceptos sepultados hace décadas aproximadamente, movió manera de leer, en fin. Comienza el autor, el libro y el lector. Cada lector vuelve a escribir la obra de manera tal que lo que adquiere tiene que ver más con subjetividad que con objetividad. Se trata de una representación. Bueno, hay una colonia todavía, así como hubo calles de zapateros, de gorreros, un callejón de obradores que todavía existe. Hay una colonia que se llama Alma Obrera, que refiere justo al último capítulo del relato histórico político que nos ofrece René Amaro, puesto que el periodo que él estudia de estas formas de asociarse de los trabajadores, como ustedes lo ven en el título, va de 1857 a 1926. Justo en el arranque del siglo XX aparece esta organización que me parece que es muy representativa de esas formas de asociación de los obreros, puesto que se presenta como un híbrido. Ahí encontramos ideales, elementos culturales, diría Mínimo, por ejemplo, o Thompson, de diferentes colores y sabores, muy propios de la época y muy propios estos mestizajes de las agrupaciones de trabajadores, que en otras partes se llaman jornaleros, que en otros lugares se llaman obreros, que en una parte son grupos, que en otras son clases, en fin. Justo, vuelvo a lo de Alma Obrera, constituye, digamos, el polo final de este relato que nos ofrece René, cuyo primer polo, digamos, lo constituyen las cofradías gremiales.
precios, de ideales, de dimensiones económicas, políticas y culturales, que creo que son el gran sello de esta historia que nos ofrece René. Que ciertamente René es pionero en el desarrollo de esto que se llama la historia del mundo del trabajo, que en el caso del libro que nos ofrece René, a decir de historiadores de este mismo mundo laboral como William u otros, ahorita me detengo a recordarlos, ven como un acercamiento limitado al mundo laboral, puesto que solamente se refiere a una de las partes que son los trabajadores y deja de lado a la otra parte que sería el capital, los empresarios, como se les quiere llamar. René cierra un trabajo, yo haré lo mismo que con lo que yo principio esta parte de los comentarios. René comienza, el trabajo de René tiene memoria, tiene atención del presente. René mismo ahorita está involucrado en asuntos, preocupaciones sindicales, pero también tiene futuro, esperanza. Por ahí comienza. Dice René al final de su texto, que tiene la esperanza, como dice así, de recuperar los sindicatos autogestionarios y autónomos, contrahegemónicos, negociadores, ¿sí? Que digan no al pragmatismo, al oportunismo, al corporativismo, al partidismo, que sean democráticos, que sean modernos, que tengan como objetivo el bien común versus el individualismo burgués en aras de un ideal colectivo. Yo dije que me movió varias cosas el libro, uno de ellos fue el tapete conceptual. Yo entré a la Escuela de Economía en 1976. En la Escuela de Economía, con los pocos profesores que iban, las pocas clases que teníamos, tuvimos excelentes profesores foráneos, Alberto Español, Armando Barca, verdaderos conocedores del capital y de las teorías de la filosofía. Luego vendrían algunos otros, también lectores del capital. De ahí quiero, de mi memoria quiero recuperar un par de conceptos que creo que han sido instrumentos olvidados a la hora de pensar la historia, particularmente del mundo del trabajo. El concepto de clase social, y el concepto de salario, para no meterme en más cosas. ¿Cuándo llega el salario a Zacatecas? Tempranamente, o quizá en términos muy propios de René, debiéramos hablar de un protosalario quizá, pero yo me quedo con salario. El salario entendido en términos de la economía política marxista como relación social entre quien no es propietario de medios de producción y quien sí lo es. Es la relación fundamental, la relación social fundamental de las formaciones sociales capitalistas, ¿no? Que viene a sustituir, es la misma historia que nos cuenta René, pero acá en términos conceptuales, viene a sustituir a la vieja relación de servidumbre basada a veces en el tributo, para esquematizar en términos generales, ¿verdad? El salario es un segundo piso respecto al tributo, ¿verdad? Ahí donde hay salario, lo que se está haciendo es, ¿qué es el salario en términos de la economía política? No es otra cosa más que la expresión monetaria, es el precio de la fuerza de trabajo, es la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se mide la fuerza de trabajo? El valor de la fuerza de trabajo por el tiempo, todo valor por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Tempranamente la ciudad de Zacatecas tiene reloj público en sus primeros días. ¿Por qué? Porque el tiempo es el componente fundamental del valor y es determinante para la configuración del precio de la fuerza de trabajo, que es el salario.
historia que nos cuenta René, más allá de la historia de las organizaciones del mundo del trabajo y los trabajadores, es la historia de cómo en el seno de lo viejo nace lo nuevo, el germen de su destrucción. En el seno de las relaciones no salariales se va perfilando y nace el salario. Desde mi punto de vista, que no es mío, por supuesto es debido más allá, es la categoría que es el instrumento conceptual que creo que retomándolo facilita el estudio del mundo del trabajo, que puede distinguir entre los diferentes episodios de los procesos laborales que van desde las conferencias gremiales que trabajaba bastante bien René hasta los sindicatos. El otro concepto es el de clase social. Aquí me aparece en el relato de René, me parecen confundidos por muchos intentos que hay de parte de él y de autoridades académicas más allá. Aparece como diluido el concepto de clase, sin un aglutinante que sería, por ejemplo, el salario que le dé consistencia. Entonces tenemos trabajador, tenemos clase obrera, que son desde artesanos puros, digamos, hasta artesanos ya en proceso de tránsito hacia otro tipo de relaciones laborales, hasta jornaleros agrícolas en su gran mayoría, ¿verdad? Hasta operarios mineros. Creo que la clase social es un instrumento conceptual cuya recuperación ayudaría a explicar mucho este mundo del trabajo. Clase social, pero no en un sentido determinista, como aquel del que se le acusa a la economía política marxista, ¿no? Del determinismo económico. Es decir, la clase social no determinará, digamos en términos deterministas, por decir algo, en función de tres elementos. Uno, la relación con el proceso de trabajo, el control, ¿verdad? Tiene más control del proceso un artesano, o del maestro, el oficial, o hasta el aprendiz, que un obrero. El obrero está castrado, mutilado, fraccionado, desposeído del control del proceso de trabajo. Ese es un elemento. Otro es la propiedad. O sea, es propietario o no de medios de producción. Eso te describe en una clase de acuerdo. Y por último, el ingreso. Si tus ingresos son salario, producto de la venta de tu fuerza de trabajo, resultado de tu proletarización, que no es otra cosa más que disposición de medios de producción. Y por otro lado, la ganancia, que es resultado de tu capital. En el caso o de la renta, en el caso de la renta. Entonces, relación con los medios, propiedad o no, ¿verdad? Y forma de ingresos, origen de los ingresos. Entonces, hay un olvido. Alguien me acusaba hace tiempo a otra intelectual de unos funerales prematuros a muchas cajas religiones, que fue el caso del marxismo. Se cae políticamente una apuesta y con ello se sepulta instrumentalmente, conceptual y metodológico, que todavía en estos tiempos es de gran motivo. Muchas cosas que están sucediendo ahorita en el mundo tampoco no requerirían del conceptual de recuperar, de resucitar un concepto, una remontada conceptual que todavía permite explicar. Ahorita ya nadie habla de clase, hablan del pueblo, según convenio, pueblo, ciudadanía, obrero, campesino, clase, grupo, etc. Muchos tapetes se mueven. También se me mueve el tapete de los personajes. Ahorita referían a Trinidad, al gobernador comunista. Entonces uno dice, ¿qué se entendería
ya incorporando el concepto de clase ahorita, por decirlo, regreso para ejemplar esto, no más por lo económico. Niño, por ejemplo, sobre Thompson, recuperan el nivel cultural para recuperar una clase, ¿verdad? Entonces, uno no solo se pertenece a una clase en términos económicos y culturales. Es decir, sería una clase, quizá ahí ese sea el aglutinante, ¿verdad?, de estas asociaciones que vemos en la historia que nos cuentan, cómo son elementos no tanto económicos los que aglutinan a los grupos, sino elementos culturales. Entonces la procesión, la Virgen de Guadalupe, el santuario de Susano, que ha fundado Jadiló, en esta ciudad de López, y donde va a ir peregrinando, por ejemplo, Juan Nepomuceno Carlos, como dice el René, que se nombra anarquista. Juan N. Carlos, sacristán, ¿verdad?, notario del santuario de la parroquia de Jerez, secretador de Guanusco. O sea, una mezcla de socialistas, comunistas, demócratas, ciudadanos, hombres de bien, lectores, ¿sí me explico? O sea, es la cultura más lo que le da cohesión a estas formas de asociación desde el punto de vista que nos cuenta René. No es tanto lo económico, porque ahí vemos gente cuyos ingresos debían de ser trabajar en la teneduría de libros, otros del comercio, otros de la agricultura, unos pastores, una asociación femenil, un grupo o personajes ligados a la masonería, etcétera, etcétera. En suma, y para no usar el tiempo, este libro de René es como un escapiz soltado, y que ahí entre los pies de los concurrentes hace que brinque uno con su char de conceptos recién adquiridos, mezclados con aquellos conceptos, aquellas ideas, aquellos pensamientos que uno abrevó o mamó en la juventud, cuando uno todavía creía, acaso, en el calendario de la revolución. Yo ya no creo. Yo creo lo dije en una sesión pasada, y esto tomado claro de grandes pensadores, creo más ya en la resistencia topológica, en la resistencia en el espacio, perdida la esperanza en el calendario de la revolución. Ya no es todos el referente desde mi punto de vista, sino todos. La pertenencia social muy individual, a no la de el club, la empresa, el trabajo, los amigos, el bar, etcétera, el partido. Entonces, este trabajo, yo creo que varios de ustedes están viendo aquí, mis amigos, mis conocidos, les va a mover también el tapete. Va a mover el tapete porque se desmoronan muchas viejas ideas que uno tenía, dadas como un pan único, íntegro, grande, se desmigaja un pan en varios sentidos. Y nuestros personajes, el católico, aparece como no católico, el democrático como no democrático. En mi opinión, ha habido en el movimiento de asociación de los trabajadores, en este periodo que nos cuenta René en su fecha, más continuidades que rupturas. La jerarquía que se suponía que, la jerarquización que se tomaba con los gremios, las cofradías gremiales y demás, las podemos encontrar en el sindicato actual más próximo que jerarquía, corporativismo, pactos con arribismo. Esa es mi opinión. Y bueno, pues solo recomendar esta lectura que no es tan fácil, está muy cargada de información y en mi opinión tiene niveles desiguales de trabajo. En unas partes, por ejemplo, no entiendo por qué va en segundo lugar, digamos, como eso que llaman el estado de la poesía o el estado del arte, pero en suma lo recomiendo porque va a eliminar certezas y lo que arroja, en mi caso lo que arrojó fue multitud de
atención y pues esta lectura es sumamente recomendable porque va a mover muchos ambientes. Gracias a René por la invitación y por darme la oportunidad de Muchas gracias a su lado Cardoso, a quien agradecemos esta disertación que ha hecho de manera espontánea, porque traía sus notas en la computadora y lo comentaba cuando llegaste por eso lo hago ahora. Le damos la palabra al doctor René Amaro para sus comentarios. Adelante. Muchas gracias, doctor José Luis. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Por supuesto, al Instituto Zacatecano de Cultura, en particular a la doctora Xochitl, por su apoyo siempre muy oportuna en el asunto de lo académico. Y bueno, al doctor García González, le agradezco mucho que esté, doctor. También al maestro, a mis amigos, a la doctora Terán, Marci, no puedo mencionarlos a todos, ¿sí? A mis alumnos de la UP de Senior, por supuesto a Luz, a la maestra Luz, su esposo. No puedo mencionar a todos, la maestra Coco, ¿sí? Martín, mi amigo Martín, el doctor Martín Escobedo, la doctora Adriana. Muchas gracias, doctora. Sí, también vi a Rosa Laura y ahí ya se asomó la doctora Verónica, a Víctor, sí, gracias Víctor. Bueno, también ya lo vi a Villegas y a la doctora Miriam. Sí. Bueno, a mi hijo Lenin, gracias Lenin por estar aquí, sí, y a Héctor. Lili, bueno, a todos no puedo mencionarlos, discúlpenme, sí. Realmente les agradezco mucho sus comentarios a la doctora Judí y por supuesto a Lalo Cardoso, un amigo entrañable, compañero desde la generación del doctorado y a quien respeto mucho, ¿no? Por su bagaje, por sus planteamientos teóricos y empíricos. Este trabajo es un esfuerzo, un esfuerzo, como otros que hemos realizado, que intentamos configurar. Es un esfuerzo sobre la configuración de la clase obrera en Zacatecas y el resultado de varias cuestiones que por varios años he trabajado, primero en la maestría en Historia, ¿sí? aquella maestría que nos legó el doctor García González, y luego cuando fuimos maestra doctorado a partir del 2008 y estuvimos 12 años consolidados en el CONACYT y luego nos dieron una patada, ¿no? La cuarta T nos dio una patada, ¿sí? Y ahora desde el doctorado en estudios contemporáneos y nuestra licenciatura en cultura, ¿no? Estudios culturales mexicanos. Es un esfuerzo. Mi primer librito en el 2002, ya hace muchos años, el de los gremios acostumbrados, y luego, digamos, otros trabajos sobre formación para el trabajo. Mi libro sobre educación popular en Zacatecas es algo que me dejó mucha satisfacción, pero ahora este trabajo sobre la clase obrera. En el 2010, CONACYT nos otorgó un recurso, un proyecto pequeñito, un pequeñito proyecto, y en ese proyecto sobre consolidación como investigador nacional logramos primero que se incorporara la doctora Judí a mi proyecto, acababa de llegar a la maestría, y tuvo la culpa la doctora Terán, porque la doctora Judí llegó con su trabajito sobre educación. Sí, la doctora Terán le dijo, no, aquí si quieres entrar, vas a entrar a los proyectos que tienen los investigadores
investigadores. Y se incorporó a mi proyecto y ella ha trabajado mucho. Yo creo que es una importante académica sobre historia del trabajo. Y en ese sentido hemos allí compaginado algunos planteamientos, pero también tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Teóricas y empíricas, diferencias que, digamos, que nos permiten, que nos han permitido avanzar, ¿no? ¿Sí? Entonces, este trabajo efectivamente parte de las cofradías gremiales que se dieron en el siglo XVIII en Zacatecas, una cofradía de plateros, una cofradía de zapateros y una cofradía de sastres, ¿sí? Desde ahí yo consideré que era importante este articulito que hace muchos años publiqué en la revista Digesto, ¿sí? Y que, bueno, la revista tiene su importancia, pero la leí muy poquitos, ¿sí? Consideré que era necesario rescatar ese trabajo sobre las cofradías. Además, la cofradía de zapateros cerró hasta 1859, ¿sí? En el contexto de las leyes de reforma, ¿sí? En Zacatecas. Entonces fue muy importante la cofradía de San Crispiano, ¿no? Luego, efectivamente, en un siguiente capítulo hago un recuento historiográfico. Creo que es fundamental hacer esos recuentos historiográficos, no solamente a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, sino también a nivel local. Y si bien de manera muy selecta tomo varios trabajos que me permitieran ver justamente cómo se formó la clase obrera en México, ¿sí? Y ahí digamos el trabajo, por ejemplo, de Hart, el trabajo de Basulto sobre el proletariado industrial, los trabajos de Soria Pérez, los trabajos de Carlos Sillares, los trabajos de otros importantes historiadores me fueron permitiendo ver qué había pasado con la clase obrera, sobre todo un trabajo de un norteamericano, Walker, ¿sí? Walker, digamos, con él se rompe esta idea de que el pacto corporativo en México se estableció desde Cárdenas, desde el cardenismo, desde los años 30. Walker señala que desde el porfiriato comienza a darse ahí una digamos, articulación entre cómo el Estado controló a los trabajadores. Entonces lo retomo a Walker y hago un esfuerzo para ver qué pasó en Zacatecas con el pacto corporativo. ¿Qué pasó en Zacatecas? Si encuentro en Zacatecas un colaboracionismo que se gesta desde 1872 cuando se forma ese gran círculo de obreros de México, ¿sí? Que su composición, su base, su composición social es de mutualistas, 28 mutualistas, pero que luego se da una ruptura al seno del gran círculo, y la ruptura se da entre mutualistas zacatecanos, ¿sí? Y se forma en 1879 el gran círculo de obreros de Zacatecas. Incluso se trae la mesa de directiva, se viene a Zacatecas en ese contexto que Trinidad García de la Cadena les ofrece a los trabajadores, ¿sí? Porque además Trinidad García de la Cadena estaba, digamos, encaminándose a competir con Díaz y ser candidato a la República Mexicana. Y entonces opera Carmen Huerta y otras gentes aquí en Zacatecas, pero luego se diluye, digamos, la fuerza del gran círculo de obreros de Zacatecas, pero continúa en los procesos asociacionistas, las mutualistas son una realidad en Zacatecas, y no solamente de hombres, también de mujeres. Y es decir, encontramos una riqueza en términos de estos trabajadores y de estas trabajadoras. Y luego vemos en Zacatecas como ya en el contexto pre-revolucionario y luego revolucionario se van formando los primeros sindicatos, ¿sí? Articulados en el sindicalismo, en el anarquista, en socialistas, como un tal Casals, por ejemplo, ¿no? De Fresnillo,
Jerez Casals, o José Inés Medina, Tomás Vial, Francisco Vela, cómo van operando en un contexto además de Enrique Estrada, el gobernador, 1916-1920, el gobernador obrerista, como yo le llamo, o el gobernador también campesinista, diríamos, ¿no? Y entonces los trabajadores van generando ahí un colaboracionismo auténtico con el gobierno. Yo siento que ahí están los gérmenes de ese pacto corporativo, para el caso de Zacatecas, ¿no? Es cierto, fue un colaboracionismo o un pacto mucho más cultural ante las huelgas en Mazapil, las huelgas de Sobrevete, las huelgas de Fresnillo, que son huelgas de operarios mineros, ¿sí? Más cultural que estructural ese colaboracionismo, ¿no? Pero ahí encuentro ese anclaje, que luego se da en la Cámara Obrera, que se funda en 1917, y que se articula la Cámara Obrera Alacrón, que se funda en 1918, con Luis N. Morones, ¿no? Al frente, con el moronismo al frente. Luego una facción rompe con la Cámara Obrera y digamos, sigue su propio derrotero hacia el anarcosindicalismo, ¿sí? Que se mueve entre el socialismo y entre el laborismo. Lo que finalmente se configura es un laborismo muy fuerte que lo había desarrollado Morones desde el Alacrón, ¿no? Y bueno, en 1926 una confederación sindicalista de obreros y campesinos, y hasta ahí dejo el análisis. Tenía alguna información para llevar el análisis hasta los años 50, ¿sí? Sobre todo de operarios mineros, unas huelgas en Fresnillo. Sin embargo, consideré que hasta ahí lo podía dejar, porque el pacto de 1857 no solamente en términos políticos, en términos de la Constitución, sino porque hago toda una discusión en torno a los derechos de los trabajadores, a los derechos constitucionales, lo cual me permitió un artículo en el proyecto de la doctora Terán, en su proyecto de constitucionalismo, me permitió ese artículo revisar con mucho cuidado esos derechos y cómo se van configurando, y ahí romper con esa idea de que los derechos laborales solamente son producto de la Revolución Mexicana, ¿no? Están los derechos laborales desde esta segunda mitad del siglo XIX, incluso en el propio contexto del régimen de Maximiliano, ¿no? Hay derechos laborales. Y luego ya en el Porfiriato encontramos como Williams señala cómo los trabajadores utilizaron como un recurso para lograr sus derechos, el derecho de amparo, ¿no? el amparo laboral, ¿sí? Luego ese amparo laboral lo vuelvo a revisar para 1917, para la ley reglamentaria de Zacatecas, el artículo 123, una ley de 1925, ¿sí? Reviso todo el siglo XX, le doy un recorrido al siglo XX y no encuentro otra ley. Se adelanta Zacatecas con la ley de 1925 a la Ley Federal de Trabajo de 1931. Entonces rastreo, veo si hay trabajos, y bueno, en eso me ha ayudado muchísimo mi asistente, que es Erika, la doctora Erika, ¿sí? Y buscamos y rastreamos y no encontramos otra ley laboral, ¿sí? Local, no la encontramos. Lo que encontramos es en 1970 una nueva Ley Federal de Trabajo, en el 2012 cuando se estableció el outsourcing, ¿sí? La subcontratación que hasta la fecha no se puede quitar, que no la ha podido quitar la cuarta T del todo, ¿sí? Y por supuesto una nueva Ley Federal de Trabajo en el 2016, ¿sí? Ya en el contexto de Peña Nieto, y la ley de la cuarta T del 2019, ¿no? que ofrece la libertad sindical, que ofrece la democracia, que ofrece una negociación auténtica, que ofrece, pero hace falta que desde abajo
que desde abajo los trabajadores hagan suyas las leyes y luchen desde abajo, ¿sí? De lo contrario, ahí está la ley solamente queda como un adorno, ¿sí? Cuando se plantea, por ejemplo, en el Espaguas, cuando se plantea la lucha, ¿sí? Y cuando se plantea una lucha por mejorar las condiciones laborales de los maestros, pues ahí está la ley, pero los maestros no se mueven, ¿sí? Hay un pacto corporativo que no solamente es un pacto oficial y que se ha ido alimentando a través de las décadas, y que no solamente opera a nivel de los sindicatos, opera también en la vida social, opera en los sindicatos de izquierda, en las organizaciones de izquierda, ¿sí? ¿Quiénes manejan al Espaguas? Los grupos políticos, y los que se quieren mover de manera libre e independiente subsumen su lucha a los grupos políticos. Ese es el pacto corporativo, ¿sí? Y la propia cuarta T lo ha alimentado, no ha podido romper con el pacto y no lo va a poder hacer, ¿sí? Es algo que se fue gestando en la historia laboral de México, es algo que está muy presente, ¿Qué necesitamos? Ahí, efectivamente, en el epílogo señalo, el epílogo del libro es una reflexión sobre estos planteamientos del siglo XIX y los nuevos planteamientos de hoy. ¿Y qué busco ahí? ¿Hacia dónde quiero dirigir la reflexión? La quiero dirigir justamente hacia esta idea de cómo podemos buscar ver las luchas, cómo necesitamos reivindicar a los sindicatos como verdaderas organizaciones que luchen por los derechos de los trabajadores, pero desde abajo, o sea, luchas auténticas, negociaciones auténticas, ¿sí? Ilusos, los académicos somos unos ilusos porque la realidad nos golpea, y desde ahí busco definir a la clase obrera, como decía, claro, no desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista histórico. Mi concepto de clase obrera es desde el punto de vista histórico, como lo planteaba Thompson, como una formación histórica. ¿Por qué? Porque sí, la teoría me permite la explicación, me ayuda a explicar, sí, pero la realidad es mucho más compleja. Y entonces necesito una reflexión desde lo histórico. Y desde lo histórico defino a la clase obrera como una categoría, no como una categoría predefinida, sino como una experiencia común, que emerge de condiciones de existencia compartidas, que se expresa en prácticas, sentidos e incluso en emociones, que modelan la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, desde ese concepto veo, a ver, ¿de qué clase obrera estamos hablando? ¿Por qué Thompson planteaba eso? ¿Por qué los nuevos analistas como José Blanco, analista de la jornada de la UNAM, plantea que necesitamos reivindicar a la clase obrera, no como clase que tiene una posición, asume una posición en los medios de producción, una posición determinada que efectivamente, como dice Lalo, está definida porque recibe un salario, por su fuerza de trabajo, recibe un salario, y entonces se sitúa en una determinada posición en la estructura social y económica. No, como una clase que también está definida por sus prácticas, está definida por su activismo, por su dinámica, por su concepción ideológica, ¿sí? Por sus sentidos de pertenencia, por su identidad, ¿sí? Y entonces ahí es donde me permite ver que podemos ir más allá de la clase social. Ahora he estado revisando un texto para mis clases con mis alumnos de educación, de Gonzalo Sadaví, Juventudes Fragmentadas, ¿sí? Juventudes Fragmentadas, socialización, clase y cultura en la construcción de la desigualdad social. Y Sadaví va a plantear justamente que el concepto de clase obrera se queda muy cortito, ¿sí?
el concepto de desigualdad social se queda muy cortito y que es necesario introducir nuevos conceptos como el concepto de grupos fragmentados, ¿sí? De grupos fragmentados, porque eso nos permite ver no solamente situarnos en una posición teórica determinada, sino es necesario ir hacia lo empírico, ir hacia los hechos y también desde los hechos poder reflexionar. Entonces, ahí este libro es una reflexión, les agradezco mucho, estoy muy contento, sinceramente estoy muy contento. En mis últimos libros ya no los presentaba, ¿sí? Lo cual ya no los últimos 3-4 libros ya no los presenté, ¿sí? Ahora me animé mucho, sobre todo porque nos invitó la doctora Xochitl, y pues lo pongo en consideración y por supuesto a la crítica, ¿no? A la crítica audaz, a la crítica, ¿no? Sin ningún problema. Muchas gracias y buenas tardes. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante. ¿Alguna anécdota? Un evento histórico, pues estamos aquí para hablar precisamente de globalistas, sindicatos y derechos laborales. Entonces los invitamos a que hagan algún comentario, alguna pregunta. ¿O alguien de ustedes que les haya quedado algún entendero, que les haya quedado algún comentario, doctora Rivas? Queremos usar preferencia que no dar una participación. Bueno, entonces le damos la palabra a la doctora Rivas y posteriormente al maestro. Le agradezco al doctor José Luis el uso de la palabra. Ese libro que cita el doctor Amaro hace una interrelación entre los conceptos de por qué la clase como tal puede servirnos en función de esos grupos fragmentados, pero sobre todo para entender lo que es la interrelación de la clase media en función de las universidades que analiza el autor en la Ciudad de México. En efecto, cuando estudiaba alguna vez el exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor José Antonio Guzmán, en uno de los seminarios donde estaba mi compañera Adriana Temidos, en ese doctorado en historia, el doctor Guzmán se me acercó y me dijo: Judith, te quiero hacer el comentario en función de que no crucifiques tanto el término de clase y el término de Estado, algo que también el doctor Edgar, no sé dónde está el doctor Edgar, pero también me decía mucho: a ver, Judith, ¿quiénes son tus trabajadores? Sí, el trabajo del doctor Amaro, como termina en su presentación, dice: sí, ¿qué clase? ¿De qué clase obrera estamos hablando? Esa pregunta en función de lo que Aristóteles decía, cosificar los conceptos puede servirnos tantito, y lo que General Salva también alguna vez con sus lecturas de este marxismo británico que nos introdujo, decía: sí, pero no tanto. La cuestión es cómo articular estos conceptos, y en la presentación que les hacía les puse este concepto de lo epistémico en función de lo que construye René, pero no solo queda ahí, sino cómo lo epistemologiza ya el verbo. René, ese es el mérito, reitero, del trabajo, porque tiene todos estos datos empíricos, como lo decía el maestro José Eduardo Cardoso, pero también trata de articularlos y reflexionarlos con esas herramientas que él dice hay que desenformarlas tantito para volverlas a utilizar, y lo logra algo que, por ejemplo, yo no lo logré cuando escribí este libro. No lo logré en el libro del 2019. Y René, con esa experiencia que tiene
unificando los conceptos, como decía el maestro Eduardo, sí, ahí como que encuentro un cierto desfase, pero es que es bien difícil poder articular todas estas teorías que han servido para ejemplificar el caso inglés en una cuestión local tan particular que tiene Zacatecas y de cómo a veces sí utilizamos los conceptos de proletario, clase o incluso trabajador agrícola, campesino. Y entonces, cuando hicimos esa ponencia de la Cámara Obrera y de cómo se rescata esta Cámara Obrera de Zacatecas de 1917, algunas de las conclusiones a las que llegamos ambos fue, sí, el sindicalismo está en el discurso, porque va a ser el boom. Él se reía mucho porque yo decía, es el aglutinamiento de los sindicatos, pero en lo discursivo, en lo que queda en sus reglamentos, en la prensa, en las noticias que uno tiene, pero en la vida de los hechos, ¿cómo como historiadores e historiadoras podemos dar cuenta de que efectivamente esos trabajadores realmente tenían esta conciencia de sí y cómo tenían esa conciencia para sí? Y de cómo estos conceptos hasta cierto punto ortodoxos nos pueden utilizar, nos pueden servir para dar el salto a lo que Hobsbawm y Thompson siempre han estado señalando. Y entonces, esas prácticas, doctor René, sí están ahí de los trabajadores. Pero hasta cierto punto yo también me di cuenta que esas prácticas eran por estos, como decía el maestro Cardoso, anarcosindicalistas, socialistas, algunos comunistas, porque eran los que lideraban. ¿Cómo podemos saber si realmente todos los miembros de esa Cámara Obrera de 1917, campesinos en su mayoría, o como el caso que trabajó Mariana con la Blanquita, realmente estaban allí como parte de conciencia, en un Zacatecas con un proceso de analfabetismo realmente abrumador hasta cierto punto? Entonces, yo creo que hasta doctora Amaro, pues ahí están, como usted mismo lo dijo, las prácticas y las cuestiones de la cultura obrera, como en algún momento lo señalé, pues pueden servir para articular los propios procesos, no ya de las mutualistas, como la mutua cooperativa Obreros Libres, sino cómo despegar desde la Cámara Obrera de Zacatecas o la Federación de Sindicatos Zacatecanos en función de la CRON, o con otro tipo de sindicalismo más independiente que, por ejemplo, no hemos rastreado si la CGT tuvo también presencia aquí en Zacatecas, y no tanto como lo tuvo la CRON o como lo tuvo la CTM en su momento. Entonces, pues yo creo que este pacto corporativo puede seguir siendo una beta de análisis más importante para lo que el doctor deja suelto en función de 1930 en adelante, considerando que los mismos datos de los accidentes de trabajo que están en el AGN pues pueden servir para esta parte del siglo pasado en el análisis de lo que alguna vez Irma Gloria García González, perdón si me equivoqué en el nombre, denominó en su tesis el sindicalismo enclaustrado, y que por ejemplo es una de las cuestiones que hemos seguido debatiendo con el doctor Amaro, de por qué Zacatecas o por qué la doctora sostuvo en esa tesis de que el sindicalismo se quedó anclado aquí en lo local y no tuvo un papel más allá. Y que por ejemplo en mis análisis es lo que siempre le he criticado a Carlos Sillares y a otros que han analizado la conformación de la clase obrera en función de que parece que Zacatecas no está en el tintero, y porque simplemente tiene este atraso económico, Zacatecas no tuvo sus propios procesos de proletarización. Sí tuvo. Y tantos que Trinidad Euskera de la Cadena con el gran círculo de obreros de Zacatecas pues son el ejemplo. Entonces podemos lanzar la misma hipótesis para el siguiente proceso temporal que se puede analizar, de que posiblemente Zacatecas aquí en el Teatro Calderón pues tuvo su cuarto congreso obrero ya en el siglo XX,
que es otra de las cosas que el doctor anuncia aquí en el libro, el cuarto congreso obrero que se hizo más o menos en esta década, pero que el doctor nada más lo anuncia, no lo analiza. ¿Por qué? Pues las fuentes hemerográficas a veces no dan más, pero el Teatro Calderón sigue siendo hasta nuestros días ese espacio de sociabilidad, tanto formal e informal, en la construcción de los procesos sindicalistas zacatecas. Entonces, falta contarles esa historia, doctor Amaro, y pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Muy bien, si no hay alguna pregunta, pasaríamos a la entrega de las constancias de Chile. Muy bien. ¿Quieres hacer una cosa? Doctora Amaro, ¿quieres hacer un comentario? Muchas gracias. Vamos a hacer la entrega de los reconocimientos. El gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura, otorga el presente reconocimiento, en este caso a José Luis Acevedo, por haber moderado esta presentación del libro La clase obrera en Zacatecas, mutualistas, sindicatos, huelgas y derechos laborales, 1857-1926, de René Amaro Peña Flores, en el marco del Festival Cultural Zacatecas 2023. Firma María de Jesús Muñoz Reyes, directora general. Muchas gracias. De igual